Y al módulo 8 que es calorimetría, ¿sí? Es el primer tema que vemos de la segunda mitad de la materia, ¿sí? Corresponde a lo que sería termodinámica y, y bueno, es lo que vamos a ver hoy. ¿Todos pueden ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, Sí. profe, se ve bien. Genial. Vamos a ver calorimetría. En calorimetría sería la parte de la física que estudia el calor. Vamos a definir de manera simple qué es el calor. Eh, Así vamos a decir que el calor es el- la transmisión de energía térmica. O sea, el calor es una transferencia de energía térmica. Es cuando un sistema le da energía térmica a otro, ¿sí? Eh, bueno, así que tendríamos que definir también qué es la energía térmica. Nosotros habíamos visto que el modelo de partículas nos muestra que la materia está formada por partículas, cada una de estas partículas interactuando con otras, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un recipiente con agua, el agua va a estar formada por infinitas partículas de agua, eh, y cada una de estas partículas va a tener una determinada velocidad, va a tener fuerzas, o sea, va a tener energía, ¿no? Así la partícula tiene energía cinética y energía potencial, lo que junto hace a la energía mecánica, ¿no? Perdón. Eh, ok. Les decía que cada partícula tiene energía mecánica y luego la suma de todas las partículas, de la energía de todas las partículas, hace a la energía térmica. Así, la energía térmica se podría entender como eh, una energía más bien estadística, o lo que se conoce como una variable agregada, porque lo que estamos haciendo es tomar eh, el material en su conjunto y no estudiar cada una de las partículas, ¿no? De las que, como dijimos, serían infinitas partículas. Así que en ese sentido, la energía térmica es un conjunto de muchísimas partículas, cada una con su propia energía mecánica, ¿no? Toda esa explicación no es tan importante, solamente es para diferenciar la energía térmica de la mecánica, teniendo en cuenta que ahora vamos a empezar a trabajar con energía térmicas, eh, estudiando esos intercambios de energía que haya entre sistemas, ¿no? Que el intercambio de la energía térmica dijimos que es el calor. Así que más o menos esa es la energía térmica, así la presentamos. Y cuando la energía térmica se transmite de un sistema a otro, a eso lo llamamos calor. Vamos a decir que hay dos tipos de calor. Por un lado, tenemos el calor eh, específico, sensible, siendo el calor específico o sensible el calor que recibe una materia, un material, y que hace que su temperatura cambie, ¿sí? Así que cuando, cuando un material recibe calor específico, su temperatura varía. Vamos a decir que el calor específico o sensible es un calor por cambio de temperatura. Yo lo suelo anotar como Q sub delta T, para aclarar que es un calor de este estilo, ¿no? Y este calor se va a calcular como el coeficiente de calor específico del material
por la cantidad de material por el cambio de temperatura. Así tenemos que diferentes materiales van a tener diferentes calores específicos o coeficiente de calor específico. ¿Qué es lo que nos determina o qué mide el coeficiente de calor específico? Nos indica cuánta energía hay que darle al material para que cambie su temperatura. Vamos a decir, hay que darle a una cantidad de material para que cambie su temperatura, ¿sí? Eso es el coeficiente de calor específico. O sea que cuando hablamos de distintos materiales que tienen distintos coeficientes, lo que estamos diciendo es que no se necesita la misma cantidad de energía para calentar ciertos materiales respecto de otros, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calentar agua, no voy a ocupar la misma cantidad de energía que si quiero calentar un metal. ¿Sí? Los metales se calientan mucho más fácil, se calientan más rápido, requieren menos energía para calentarse. En cambio, el agua se calienta más lento. Necesito más energía para calentar agua. Eso es porque el agua tiene un coeficiente de calor específico mayor que el metal, ¿no? Mientras mayor sea el calor específico, significa que necesita más energía para calentarse. Y bueno, esta delta T de acá sería la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Se me está escuchando, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿O estoy hablando solo? Sí. Ah, ok, genial. Sí, Buenísimo. Bueno, vamos con el otro tipo de calor, que es el calor latente. El calor latente se da cuando el material ocupa la energía térmica que recibe, ya no para calentarse, o sea, para modificar su temperatura, sino para cambiar de fase. Ese es el calor latente. Yo lo suelo escribir como Q sub CF, como el calor por cambio de fase, y se va a calcular como un coeficiente de calor latente por la masa. Bueno, el calor latente tiene que ver con las fases de la materia o los estados de agregación de la materia, fases o estados, los que serían el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Son los tres estados en los que se presenta la materia. Diferentes estados tienen diferentes temperaturas máximas y mínimas. O sea, un material, por ejemplo, en estado sólido, no puede calentar su temperatura indefinidamente. Por ejemplo, pensemos en un cubo de hielo, ¿no? Si yo le doy energía al cubo de hielo, o sea, lo caliento, su temperatura va a aumentar hasta un límite, que son los 0 grados. Una vez que alcanza esa temperatura límite, sí. No se ve lo que está escribiendo, me parece. Yo ¿Alguien no lo más? puedo ver. Para lo que usualmente lo resuelve es que deje de compartir y lo vuelva a hacer. A ver. ¿Ahora lo puedes ver? Sí, ahí lo veo, gracias. Okay. Perfecto, bien. Genial, qué bueno que me avisaron. Bueno, no sé si llegaron a ver todo, pero lo que habíamos dicho era que los materiales tienen energía térmica. Esa energía térmica está relacionada con
la suma de energías que tienen sus componentes, ¿no? O sea, las Profe, partículas que la componen, sí. hasta calor específico sí se vio, lo que sería calor latente ya no. Ok, perfecto. Bien, gracias. Eh, bueno, entonces, esa energía térmica está relacionada con la temperatura, ¿no? Y cuando nosotros le damos calor a un material, su temperatura va a aumentar. Pero va a llegar un punto en el que ya no pueda recibir más temperatura porque los enlaces moleculares eh, limitan esa cantidad de energía, esa cantidad de movimiento que pueden tener, ¿no? Bueno, eh, al proceso en el que los enlaces se reacomodan, se le conoce como cambio de fase. Por ejemplo, si yo tengo un cubo de hielo y le doy calor, va a llegar un punto en el que el hielo se va a tener que derretir. Y para derretirse ocupa energía, ¿no? Y esa energía que necesita se la conoce como calor latente. Así que el calor latente es el calor que recibe el material cuando cambia de fase. Eh, bueno, esta L mayúscula es un coeficiente también, es el coeficiente de calor latente. Bueno, veamos un ejemplo en el que un material es calentado y va a pasar por distintos tipos de calores. Profe, Sí, ahí al lado de donde dice calor latente abajo tiene un Q. Ese CF, ¿qué significa? esto sería un calor por cambio de fase. Ya, ¿Sí? gracias. Yo se los anoto así porque después cuando hagamos las ecuaciones, yo voy a ir escribiendo los calores, identificando, ¿no? Si es de un tipo o del otro tipo. Porque de esa manera sabemos qué ecuación tenemos que usar. Pero bueno, veamos un ejemplo. Podemos imaginar que tenemos un cubo de hielo. Bueno, pensemos que tenemos un cubo de hielo que se encuentra en una temperatura inicial de menos 20 grados Celsius. ¿Sí? O sea, el agua en estado sólido tiene que estar por debajo de los 0 grados. Por lo menos si está en condiciones de presión normal. O sea, en condiciones de presiones normales, el hielo solo va a estar por debajo de los 0 grados, ¿no? Y los 0 grados sería la temperatura límite a partir de la cual después va a cambiar de fase, ¿no? Bueno, supongamos que nosotros le damos calor a este cubo de hielo, lo que va a pasar es que su temperatura va a aumentar. Así que el hielo se va a calentar, va a tener un calor por cambio de temperatura, ¿no? Una vez que el hielo alcance los 0 grados, si yo le sigo dando calor, el hielo entonces va a empezar a derretirse. Pues si yo le doy calor, el hielo no puede aumentar su temperatura, porque como dijimos, 0 grados es el punto de fusión, o sea, es la temperatura límite para el sólido. O sea que cuando yo le doy más calor, el hielo se derrite, cambia al estado líquido, y por lo tanto va a pasar un proceso de calor por cambio de fase. Durante ese proceso, el sólido pasa a estado líquido y, por ejemplo, me quedaría un charco de agua en estado líquido, ¿no? Así que esto pasaría de sólido a líquido. Este proceso se da con temperatura constante. O sea, la temperatura sigue siendo 0 grados hasta que el material se termina de
de cambiar de fase, ¿no? Si yo le sigo dando calor al sistema, una vez que el hielo se terminó de derretir, entonces va a volver a cambiar su temperatura. Voy a volver a tener un calor por cambio de temperatura y el agua se va a calentar. ¿Hasta qué punto se va a calentar el agua? Hasta que llegue a los 100 grados, que es la nueva temperatura límite. Es la temperatura en la que comienza la ebullición, o sea, el agua comienza a cambiar de fase hacia el estado gaseoso, ¿no? Cuando el agua alcanza los 100 grados y yo le sigo dando calor, entonces va a comenzar a hervir, se va a evaporar y va a cambiar de fase. Y a volver a tener un calor por cambio de fase. Esta vez va a ir del estado líquido al estado gaseoso, o sea que el agua se va a transformar en vapor. Y como dijimos, este proceso siempre se da con temperatura constante. O sea, el agua llega a los 100 grados y mientras hierve, todo el sistema permanece en 100 grados. Y recién una vez que termina de hervir, y todo el agua se evapora, o sea, cambia de fase por completo, si yo le sigo dando calor, entonces el sistema se va a seguir calentando. Voy a tener calores por cambio de temperatura y la temperatura va a aumentar, ¿no? Entonces este es un proceso por el cual un cubo de hielo que es calentado llega a temperaturas mayores de 100 grados. Siempre es un proceso escalonado, o sea, un calor le sigue al otro calor. Yo no puedo derretir el hielo sin que primero llegue a los 0 grados. Tampoco puedo hervir agua sin que primero llegue a los 100 grados. Es un proceso que sigue al otro proceso. ¿Está bien? Bueno, acá en este caso, y esto lo aclaro es, en este ejemplo, en este caso, el calor por el que pasó el hielo es la suma de muchos calores. Primero tuvo un cambio de temperatura, luego un cambio de fase, luego otro cambio de temperatura, luego otro cambio de fase y por último otro cambio de temperatura. O sea, primero el hielo llegó de menos 20 a 0, luego se derritió, luego de 0 a 100, luego evaporó y por último volvió a aumentar su temperatura indefinidamente, ¿no? Entonces, en los ejercicios que son ejercicios de calorimetría, uno siempre va a tener que identificar por qué proceso de calor pasó el material, ¿no? O sea, tenemos que ver si cambió de fase, por cuántos tipos de calor pasó, y la suma de todos esos calores individuales va a ser el calor total que recibió o que se dio el sistema, ¿no? Así que bueno, este es una actividad que puede servirles para recordar cómo analizar los calores, ¿no? Cuando ustedes tengan un ejercicio, piensen, para que la temperatura sea, por ejemplo, si el hielo se calienta hasta los 30 grados. Tienen un hielo que se calienta hasta 30 grados. ¿Por qué proceso tiene que pasar el hielo, no? Bueno, primero se va a calentar hasta 0, después se derrite y luego se calienta hasta 30. Entonces tendría 3 calores. Bueno, ese sería un ejemplo de cómo de cómo identificar los calores por los que pasó un material, ¿no? Bueno, algo que se suele hacer es graficar temperatura versus calor
O sea, cómo fue cambiando la temperatura de un material a medida que le fuimos dando calor. Bueno, por ejemplo, pensemos en este caso, ¿no? En el que nosotros le dimos calor al hielo y pasó por todo un proceso hasta que se evaporó. Bueno, lo que tenemos es que el hielo al comienzo estaba en menos 20 grados. Nosotros le dimos una determinada cantidad de calor, el hielo se calentó hasta llegar a los 0 grados. Cuando el hielo llega a los 0 grados, comienza a derretirse. O sea que el hielo no cambia de temperatura, sino que cambia de fase. Y como dijimos, ese proceso en el que el hielo se derrite es un proceso de temperatura constante, o sea, la temperatura no varía mientras el hielo se está derritiendo. Cuando el hielo se termina de derretir, ya es agua y ya se puede calentar hasta los 100 grados. Pero cuando el agua llega a los 100 grados, vuelve a cambiar de fase, esta vez hacia un estado gaseoso, o sea, la temperatura vuelve a ser constante. Por último, cuando el agua termina de hervir, ya se puede volver a calentar. ¿Se entiende? Entonces, uno puede identificar qué tipo de calor es viendo un gráfico, porque cuando la temperatura cambia, es un calor por cambio de temperatura, y cuando la temperatura se mantiene constante, es un calor por cambio de fase, ¿no? Entonces acá se ve también cómo siempre el calor va a darse en etapas, una etapa sucediendo a la otra, y uno puede identificar en qué etapa está por la forma del gráfico. Si la temperatura es constante es cambio de fase, si la temperatura varía, entonces es calor específico. Bueno, vamos a ver equilibrio térmico. Vamos a decir que el equilibrio térmico es un estado en el que todos los componentes de un sistema tienen la misma temperatura. Los sistemas tienden al equilibrio térmico. O sea que cuando yo tengo dos sistemas con distintas temperaturas, por ejemplo, tengo un sistema que tiene una temperatura baja y un sistema que tiene una temperatura alta. Bueno, el sistema con la temperatura alta le va a dar energía al sistema con la temperatura baja, y como dijimos, la transferencia de energía es calor, así que la temperatura alta calienta a la temperatura baja. Hasta alcanzar el equilibrio térmico, o sea, hasta que los dos sistemas tengan la misma temperatura. Bueno, eso pasa, por ejemplo, si podemos imaginar que tenemos un vaso de agua fresca. Por ejemplo, tengo un vaso de agua que está a 5 grados Celsius, ¿no? Y afuera la temperatura son 21 grados Celsius. Bueno, el entorno le va a dar calor al agua porque el sistema con más temperatura le da calor al sistema con menor temperatura. Y luego, si lo dejamos actuar un rato, volvemos a ver, y ese calor que recibió el agua va a haber calentado o va a haber aumentado su temperatura hacia un equilibrio, o sea, hacia los 21 grados, que es la misma temperatura que tenía el ambiente, ¿no? O sea, el aire que estaba alrededor. ¿Se entiende?
Ese es el equilibrio térmico. Es cuando ya todos los componentes tienen la misma temperatura y por lo tanto ya no hay más calor. Sistemas adiabáticos. Bueno, un sistema adiabático es aquel en el que está aislado térmicamente del entorno. Es aquel que está aislado del entorno. O sea, lo que yo puedo decir es que en los sistemas adiabáticos, el calor externo vale 0. Los sistemas adiabáticos, el calor externo vale 0. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente que está aislado y adentro tengo agua y un cubo de hielo, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, en un sistema aislado tengo agua y un cubo de hielo. ¿Qué es lo que va a pasar? El agua le va a dar calor al hielo y el hielo va a recibir ese calor del agua hasta que se alcance un equilibrio. Que bueno, esto lo vimos recién, que es el equilibrio térmico, ¿no? O sea, cuando se alcance el equilibrio, el agua va a haber calentado el hielo eh, y el hielo se va a haber derretido, alcanzando los dos la misma temperatura. Bueno, esto es lo que habíamos dicho que era equilibrio térmico, ¿no? El equilibrio térmico se alcanza cuando todos los componentes tienen la misma temperatura. En este caso, el agua calienta al hielo y se alcanza el equilibrio cuando el hielo vuelve o llega a tener la misma temperatura que el agua. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? El agua pierde energía porque le da energía al hielo y el hielo gana energía porque recibe energía del agua. Entonces, lo que yo puedo decir es que en estos procesos que están térmicamente aislados, si yo sumo los calores internos, la sumatoria de calores internos, eso va a ser igual a 0. Porque todo el calor que el agua cedió es calor que el hielo recibió. Bueno, los sistemas adiabáticos se resuelven con esta sumatoria. Los sistemas adiabáticos, los ejercicios de calorimetría siempre se resuelven con esto de acá. Lo que hacemos es identificar el calor de cada material y sumados todos nos tienen que dar 0. Bueno, eso fue sistemas adiabáticos. Bueno, los sistemas que no son adiabáticos van a ser aquellos que no están aislados, o sea, que reciben calor del entorno. Son aquellos que no están aislados térmicamente. O sea que en estos procesos el calor externo ya no es más 0. Por ejemplo, podemos imaginar cuando cocinamos algo, por ejemplo, cuando estamos hirviendo algo, por ejemplo, podría ser una papa. Pensemos que estamos hirviendo una papa. Entonces yo tengo acá papa, y acá agua. Y lo que hago es calentarlo con una hornalla, ¿no? Entonces el sistema que está conformado por la papa y el agua está recibiendo calor externo del fuego de la cocina. Ese calor que reciben no es producido por el mismo sistema, sino que es un calor que viene de afuera. Así lo que yo diría es que la sumatoria de los calores internos va a ser igual al calor externo. O sea, en este caso, si yo sumo el calor que recibió el agua más el calor que recibió la papa, eso me va a dar igual al calor que
se dio el fuego. Bueno, estos son otros tipos de ejercicios que pueden aparecer en calorimetría, ¿no? En este caso sería un ejercicio de sistema no adiabático, en el que uno también tiene que sumar los calores internos, pero eso ya no va a ser más igual a cero, sino que va a ser igual al calor externo. Que bueno, también son ejercicios bastante típicos. Profe, una consulta. Siempre la temperatura va a estar medida en Celsius, ¿no? No en Kelvin. En cualquiera de las dos está bien. Eso lo vemos ahora, pero en esta parte usamos más Celsius, que es más cómodo. Pero en todo lo que es calorimetría, Celsius y Kelvin dan lo mismo. Pero ahora lo vemos. Profe, y no vamos a utilizar Fahrenheit. No, eso no. Bueno, vamos a ver tipos de transmisión de calor. Bueno, básicamente tenemos tres tipos de calor. Tenemos la conducción, la convección, radiación. La conducción se da cuando el calor es conducido por el mismo material. Por ejemplo, podemos pensar en una barra de metal que en un extremo está en contacto con una fuente de calor. Como si estuvieran cocinando y en la sopa, digamos, ponen una cuchara de metal, ¿no? Entonces, un extremo del metal está en contacto con una temperatura alta y el calor va a viajar a través del material hacia el otro extremo. O sea, el calor va a viajar del punto con temperatura alta hacia el punto con temperatura baja. Esa es la conducción. En la conducción el material no se mueve, ¿no? Sino que está fijo en la posición en la que está, pero transmite el calor a través de él. O sea, uno lo que puede entender es que el metal está compuesto por partículas, ¿no? Entonces, cuando la partícula que está en contacto con la fuente de calor es excitada, se va a mover más rápido, o sea, va a estar vibrando con más intensidad, va a empujar a la partícula que está al lado y esa partícula va a empujar a la otra y así esa energía se va a ir transmitiendo a lo largo del material. Eso es para entender cómo funciona la conducción, ¿no? Lo importante es que la conducción es típicamente en sólidos y es cuando el calor viaja a través del mismo material, atravesando el material. El caso de la convección es diferente. En el caso de la convección, es el material el que se mueve y va a trasladar junto con él al calor. La convección se da en fluidos, no en sólidos, y se da porque cuando un fluido se calienta, o sea, cuando la temperatura de un fluido aumenta, su densidad disminuye. O sea, los fluidos son menos densos, pesan menos, ocupan más lugar cuando están calientes. Entonces lo que pasa con la convección es que el líquido que está caliente va a flotar, o sea, va a ir hacia arriba, y el líquido que está frío, arriba, se va a hundir. Entonces el líquido que se calentó y fue hacia arriba, desplaza al líquido frío hacia abajo.
ese líquido frío se va a volver a calentar, y va a volver a subir, y así va a haber una corriente, un movimiento continuo que está llevando el calor o está llevando las temperaturas altas hacia otro lugar, ¿no? Bueno, esa es la convección. La convección se da en fluidos, tanto líquidos como gases, y como dijimos, es porque cuando un fluido se calienta, su densidad baja. La convección, por ejemplo, se usa en el globo aerostático, ¿no? El globo aerostático es un globo que tiene aire caliente. Entonces, al calentarse el aire es menos denso, flota y se va hacia arriba, ¿no? Eso es gracias a la convección. Bueno, y el último tipo de calor es la radiación. La radiación no necesita de un medio para producir calor, sino que la radiación se da cuando el emisor, o sea, el material que está produciendo el calor, lanza partículas que tienen energía, y esas partículas al chocar contra el receptor lo calientan. Por ejemplo, el caso de el Sol y la Tierra, ¿no? Entre el Sol y la Tierra no hay ningún conductor. Tampoco hay un fluido, ¿no? Sino que hay vacío en el medio. Pero el Sol lanza lo que serían los rayos, que son fotones, que al llegar a la Tierra y chocar contra las partículas de la Tierra, les transmiten esa energía térmica y de esa manera el calor viaja a través del vacío, ¿no? Entonces, en la radiación, lo que está pasando es que se expulsan o se lanzan partículas con energía térmica. Esos son los tres tipos de transmisión del calor. Esto es algo que puede aparecer en la parte teórica, digamos, del examen, ¿no? O sea, alguna pregunta teórica puede haber sobre esto. Es factible, ¿no? Así que lo tienen que saber. Pero lo que es práctico, lo único que vemos es conducción y los otros dos no. La conducción se rige por la ley de Fourier. Así, eso vamos a ver ahora. La ley de Fourier para la conducción del calor nos va a decir que el calor que se transmite, más bien la potencia que se transmite a través de un conductor, que bueno, potencia es igual a energía sobre tiempo, ¿no? En este caso calor sobre tiempo. La potencia que se transmite a través de un conductor va a ser igual a un coeficiente de conductividad por el área a través de la cual el calor viaja, por la diferencia de temperaturas entre el extremo caliente y el extremo frío, dividido la longitud que tenga que viajar el calor. Así tenemos que esta letra K es un coeficiente de conductividad. Luego tenemos el área, la longitud, y delta T, que sería la temperatura mayor menos la temperatura menor. Profe, disculpe que me interrumpa. ¿El A qué es? Área. ¿Qué puse? Ah, puse mal la flecha, ¿no? El A es área. Bueno,
Esto es ley de Fourier. Lo que nos dice es, primero, sobre el coeficiente de conductividad, es que mientras, o sea, distintos materiales transmiten más o menos calor, ¿no? Hay materiales que transmiten más calor, por ejemplo, los metales tienen un alto coeficiente de conductividad, y hay otros materiales que no transmiten tan bien el calor, ¿no? Eh, sino que son aislantes térmicos. O sea, hay materiales que eh, sirven justamente para no transmitir calor, ¿no? Por ejemplo, cuando uno construye una vivienda, eh, puede, puede usar aislantes térmicos para evitar que ingrese o que salga calor de la vivienda, ¿no? No es lo mismo hacer un techo de chapa que un techo de losa, o al techo de chapa ponerle capas de aislantes, como puede ser tergopor, o alguna cuestión por el estilo, alguna espuma de esas. Eh, o por ejemplo, una ventana no es lo mismo este, que tenga un vidrio delgado que un vidrio grueso, ¿no? Bueno, así que la ley de Fourier nos indica eso, ¿no? Mientras mayor sea el coeficiente de conductividad, mayor va a ser la potencia. Mientras mayor sea el área, mayor va a ser la potencia. La longitud es al revés. Mientras menor sea la longitud, o sea, menos recorrido tenga que hacer el calor, mayor va a ser la potencia. Y esta delta T es la temperatura mayor menos la menor. De Fourier esto es todo. Hay algo para agregar, que son los casos en los que se conectan dos conductores. Yo voy a poner dos conductores conectados en serie. Esto es algo que también a veces se suele evaluar. Hay un ejercicio de estos en la guía, que sería un caso en el que yo tengo dos conductores conectados uno después de otro. Por ejemplo, tengo una barra de hierro y una barra de aluminio, por decir algo, ¿no? Entonces a esto yo lo llamo a esto lo llamo B. Una va a estar en contacto con una fuente caliente y el calor va a viajar a través de las dos barras. Esos serían dos conductores conectados en serie. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Bueno, diciendo que la potencia tiene que ser la misma para los dos conductores. O sea, la potencia en A tiene que ser igual a la potencia en B, y de ahí se aplica Fourier y el ejercicio se resuelve así. O sea, tendría que poner el coeficiente, el área, la diferencia de temperaturas y la longitud correspondiente a la barra A, y eso va a ser igual a lo mismo, pero para la barra B. Profe, la potencia que tenemos arriba y está igualada al Q y al delta del tiempo, supongo que es, ¿no? O es de temperatura. La potencia, Sí, está acá. La sí, potencia es el calor que se transmitió dividido el tiempo. ¿Está bien? y abajo en el ejercicio, ¿cómo haríamos? O sea, tendríamos que calcular este Q que por el tiempo, por el delta del tiempo. Eso va a depender de los datos que tengas, ¿sí? Pero Bueno, generalmente lo que te dan son estos datos. ¿Se entiende? Y esto vos lo tendrías que poner acá, como yo les decía. Vas a tener uno para A, uno para B. O sea, un coeficiente para A, un coeficiente para B. Una longitud para A, una longitud para B. Pones todo en la ecuación y despejas lo que te falte. ¿Está bien? gracias, Es- profe. de nada, sí, ese es un ejercicio típico, digamos. Yo lo he visto en exámenes también. Así que vale la pena practicarlo, ¿no? Hay un ejercicio así en la guía, igualmente después lo vamos a ver.
Bueno, vimos ley de Fourier. El tema que nos queda ver ahora es el equivalente, que se llama equivalente mecánico de la energía térmica. Espérenme que me fijo algo. Bueno, ahí está. Estamos, equivalente mecánico de la energía térmica. Bueno, el equivalente mecánico, o sea, sería la relación que hay, ¿no? Entre energía mecánica y energía térmica. Al comienzo de la clase nosotros habíamos visto que en realidad son la misma cosa, solo que la energía térmica es el conjunto de todas las energías mecánicas de los elementos que componen al material, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo un vaso con agua, pudiera ver molécula por molécula, estas moléculas están girando, vibrando, moviéndose, chocando, todo ese conjunto de energías y fuerzas y intercambios que están ocurriendo tienen que ver con la energía interna o energía térmica que tenga el material, ¿no? Pero bueno, esto es algo que no siempre se supo, ¿no? Antes, en la antigüedad, digamos, no se entendía eh, qué era realmente la energía térmica, ¿no? Es algo que parece muy diferente, ¿no? La temperatura de un cuerpo cuando algo está caliente o está frío no se suele asociar a su movimiento, ¿no? Pero habían ciertos indicios que podían indicar que tenían una relación. Por ejemplo, la fricción. Cuando se produce fricción, los materiales se calientan. Por ejemplo, cuando nos frotamos las manos, cuando hace frío, la fricción calienta la superficie de la piel y eso hace que sintamos un poco más de calor, ¿no? O cuando frena un auto bruscamente en el pavimento, se puede calentar el caucho de las ruedas o el mismo pavimento, incluso al punto de derretirlas, ¿no? O sea que hay una relación entre energías mecánicas y energías térmicas. El que descubrió esa relación técnicamente fue Joule, en lo que se conoce como la experiencia de Joule. Experiencia de Joule. La experiencia de Joule es un experimento que hizo Joule bastante simple, pero revelador. Lo que él hizo fue con un recipiente aislado térmicamente, con agua. El recipiente tenía un, una turbina, y esa turbina estaba atada a dos poleas, y esas poleas a dos pesas, conforme M y M, o sea, dos masas, que estaban a una determinada altura. Entonces lo que hacía Joule era dejar caer las pesas. Al dejarlas caer, accionaban las turbinas, o sea, las hacían girar, y al girar el agua se agitaba, ¿no? Entonces lo que él descubrió fue que el agua aumentaba su temperatura luego de ser agitada de esa manera. O sea, lo que él decía era que estaba transformando energía mecánica, que sería energía potencial, se estaba transformando en calor. Porque él, cuando dejaba caer las pesas muchas veces, o sea, por ejemplo, repetía la experiencia 500 veces y luego medía la temperatura del agua. El agua se calentaba 5 grados o 3 grados, por decir algo, ¿no? Y de esa manera se pudo entender que hay una relación entre energía mecánica y energía térmica, ¿no?
Así que lo que respecta a experiencia de Joule es que la energía potencial, o más bien el trabajo de las masas, el trabajo de las masas es igual al calor que recibió el agua. De donde tenemos que el trabajo de las masas va a ser m por g por h. Y el calor que recibió el agua es el calor específico por la masa por el cambio de temperatura, ¿no? Que bueno, eso es un calor por cambio de temperatura, ¿no? Ahora, primero una aclaración, ¿no? Esta masa no tiene por qué ser igual a esta masa. Son dos cosas distintas. Una es la masa de las pesas. Voy a borrar. Lo voy a aclarar así no confunde. Esto sería las masas de las pesas y esta sería la masa del agua, ¿sí? Bueno, y luego, como son dos pesas, esto se multiplica por 2, y como el experimento se realiza muchas veces, se multiplica por n, donde n sería el número de veces que se llevó a cabo el experimento, o sea, cuántas veces se dejó caer las pesas. Bueno, ahí está. Eso es experiencia de Joule. Es algo que se suele evaluar también, es algo que también está en la guía. Son ejercicios en los que se les dice, se realizó la experiencia de Joule con unas pesas de tanta masa a una determinada altura, calcule cuánto fue el cambio de temperatura, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo único que hay que acordarse es que el trabajo es igual al calor, y ahí tenemos esta ecuación, ¿no? De un lado tengo el trabajo, el número de veces por 2 por m por g por h, y del otro lado tengo el calor por cambio de temperatura, ¿no? Calor específico, masa, delta T. Ese es un típico ejercicio del equivalente mecánico. Bueno, lo que hizo Joule fue entonces calcular cuánta energía consumía para calentar el agua, y a la conclusión que llegó es que el calor específico del agua es igual a 4,19 joules por cada gramo de agua, por cada grado Celsius que se calienta ese gramo de agua. Y de ahí sale lo que se conoce como efectivamente el equivalente mecánico, que es que una caloría es igual a 4,19 joules. O sea, en calorimetría la unidad que se suele usar es caloría. Una caloría es la energía que se necesita para calentar un gramo de agua 1 grado Celsius. Y bueno, esa unidad la descubrió Joule con esta experiencia, ¿no? De esa manera, ahora tenemos un enlace entre energía térmica y energía mecánica. O sea que la energía mecánica se transforma en energía térmica. Veamos un ejemplo. Bueno, un caso típico es en el que se deja caer algo desde arriba, ¿no? Por ejemplo, se deja caer desde arriba, desde una determinada altura, una botella de agua. Así, acá yo tengo agua, y el agua se deja caer abajo, ¿no? Cuando el agua ya cayó, o sea, ya está en el piso, pierde toda su energía mecánica. O sea, al comienzo comienza con una energía potencial determinada, pero cuando termina su energía potencial es igual a 0. Ahora, lo que nosotros hacíamos antes era decir justo antes de que toque el suelo, ¿no? Pero ya después de que tocó el suelo ya no tiene más velocidad. O sea, su energía cinética también va a ser 0 acá. Entonces, ¿qué pasó con toda esta energía que tenía al comienzo?
Bueno, esa energía se tiene que haber transformado en calor. O sea, toda esta energía potencial se va a haber transformado en calor. O sea, yo lo que diría es que la energía potencial va a ser igual al calor que recibió la botella de agua, ¿no? Bueno, ejercicios así hay muchos. Por ejemplo, podemos pensar en una piscina y un deportista que se lanza a la piscina. Así deportista se lanza, va a tener al comienzo una determinada velocidad, pero una vez que el agua lo frena, su velocidad va a ser cero. Entonces, en este caso, el sistema tenía energía cinética inicial, pero al final su energía mecánica es cero. Bueno, ¿a dónde fue toda esta energía? También se transformó en calor. Bueno, en estos ejercicios en los que uno relaciona energía mecánica con energía térmica, uno tiene que ver cuánto cambió la energía, ¿no? Y ese cambio en la energía se transformó en calor. Son ejercicios que combinan un poquito de lo que sería el módulo 3 de trabajo y energía, ¿no? Uno ve cuánto cambió la energía, ese cambio en la energía tiene que haber sido calor que recibió el sistema. Bueno, así que esto es el módulo 8. El módulo 8 son tres principales temas, lo que sería calorimetría propiamente dicha, o sea, sistemas que van hacia el equilibrio térmico. Luego, conductividad, ley de Fourier. Y por último, el equivalente mecánico. ¿Sí? Vamos a ver las unidades y después hacemos algunos ejercicios para practicar. Voy a poner acá unidades. Realmente no vimos ninguna magnitud nueva. Lo que tenemos son algunos coeficientes, por ejemplo, el calor específico, el coeficiente de calor específico, que se mide esto van a ser joules por kilogramo por grado Celsius. Pero estas son unidades que no se suelen usar. Lo que más se suele usar es kilojoules por kilogramo por grado Celsius, o lo que es más común, calorías por gramo por grado Celsius. Eso es más habitual, usar calorías, gramos, grados Celsius. Otro coeficiente que vimos es el de calor latente, que se va a medir en joules por kilogramo, pero también es más habitual usar kilojoules y kilogramos, o usar calorías, gramos. Son unidades que se usan más. Y por último, los coeficientes de conductividad, K, coeficiente de conductividad, que esto se suele medir en joules por kilogramo, perdón. Joules por segundo, por metro, por grado Celsius. Esta K es el coeficiente de conductividad, que me indica qué tan bueno es un material para conducir el calor, ¿no? En ley de Fourier. Y luego también voy a poner acá algunos coeficientes. Disculpe que le interrumpa. ¿Esa Sí. S es de sección o de segundos? Segundos.
Segundo porque es unidades. Gracias. De nada. ¿En qué estaba? Coeficientes. Coeficientes útiles que vamos a usar. Por ejemplo, tenemos el calor específico, coeficiente de calor específico del agua, es 1 caloría por gramo por grado Celsius. Calor específico del hielo es media caloría por cada gramo por cada grado Celsius. Y calores latentes. Coeficiente de calor latente de fusión, o sea, cuando quiero fundir hielo. Son 80 calorías por cada gramo. Y el coeficiente de calor latente de congelación, o sea, cuando quiero congelar agua, es menos 80 calorías por gramo. Generalmente estos coeficientes no nos los da el ejercicio, ¿sí? O sea, si un ejercicio de calorimetría me dice que tengo agua, no me va a decir cuánto vale su calor específico, ¿no? Pero capaz que si tengo algún metal o algún material que no sea agua, me va a dar el dato, ¿sí? Luego, sobre fusión y congelación. O sea, fusión es cuando paso de estado sólido a líquido, congelación es de líquido a sólido. Siempre los calores latentes son inversos en el proceso inverso, ¿no? O sea, si yo quiero derretir algo, le tengo que dar energía al sistema. Pero si yo lo quiero congelar, le tengo que sacar la misma cantidad de energía, ¿no? Por eso la fusión es 80 y la congelación es menos 80. O sea, si yo quiero derretir hielo, por cada gramo de hielo le tengo que dar 80 calorías al sistema. Si yo quiero congelar agua, por cada gramo de agua le tengo que sacar 80 calorías al sistema. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? De esto que vimos, ¿se entendió dentro de todo? Sí, profe, sí. Profe, Sí, usted puso ahí el equivalente mecánico de la energía térmica. Yo no lo entendí muy bien ese. ¿Puede repetir? sí, claro. En el equivalente mecánico lo que estamos diciendo es que la energía mecánica se puede transformar en energía térmica, ¿sí? O sea, cuando la energía mecánica se disipa, esa energía se transforma en energía térmica. Por ejemplo, una botella de agua que cae de una altura. Al comienzo tenía energía potencial, pero cuando termina está quieta en el piso. ¿A dónde fue toda esa energía? Se transformó en calor. O sea, cuando yo agarre el agua del piso, va a estar más caliente que cuando estaba arriba. Porque toda la energía que tenía arriba se va a ver transformado en energía térmica. ¿Se entiende? Entonces, los ejercicios estos del equivalente mecánico son ejercicios en los que uno tiene que ver cuánto cambió la energía mecánica y eso va a ser el calor que recibió el sistema. ¿Está bien? ¿Quedó más claro? Igual hacemos un ejercicio, ¿vale? Pues gracias. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de la guía. Aguárdenme que la voy a descargar. Sería la guía del módulo 8. Bueno, empezamos por el ejercicio 2. De la guía del módulo 8, el ejercicio 2. Bueno, este es un ejercicio de calorimetría en el que tenemos 2 materiales, en este caso hielo y agua, en un sistema adiabático. ¿Cómo sabemos que es adiabático? Por esta frase que está acá. Dice, no se pierde calor al entorno. O sea, lo que me está diciendo es que no hay calor externo. O sea, el calor externo
es 0. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver primero cuál era la situación inicial, luego cuál es la situación final. Tenemos que identificar por qué calores pasó cada material y luego la suma de los calores internos tiene que ser igual a 0. Entonces, al principio nosotros teníamos en un recipiente cerrado agua y hielo. El agua estaba a 80 grados Celsius y no conozco la masa. El hielo estaba a menos 40 grados Celsius y son 0,2 kilos, o sea, 200 gramos. Eso es al comienzo. Al final del sistema me dicen que la temperatura final es 20 grados. O sea, esta sería la temperatura de equilibrio. ¿Se acuerdan? El equilibrio térmico es cuando todos los componentes tienen la misma temperatura. O sea que ahora el agua va a estar a 20 grados y el hielo va a estar a 20 grados. ¿Cuál es el problema? Es que el hielo no puede estar a 20 grados, sino que primero tiene que pasar a estado líquido. O sea que el hielo se va a ver derretido para poder llegar a esos 20 grados. La temperatura final siempre va a ser una temperatura de equilibrio. O sea, la temperatura final va a ser siempre la misma para todos los componentes. En este caso, la temperatura final es de 20 grados. Por eso sabemos que el hielo se va a derretir. Y lo que vamos a decir es que, como dijimos antes, la suma de los calores internos tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no pierde calor al entorno. O sea, el calor externo es 0. ¿Cuáles son la suma de los calores internos? Bueno, el calor del hielo y el calor del agua, que son los dos materiales que tiene este sistema. Ahora, como dijimos, el hielo va a pasar por todo un proceso. O sea, va a pasar por 3 calores. El hielo que está en menos 40, primero se va a calentar hasta los 0 grados. Entonces yo voy a tener hielo a menos 40, se va a calentar hasta hacer hielo a 0. Cuando el hielo está en 0 grados, el hielo se va a derretir. Así va a pasar a ser un estado líquido, que va a seguir estando a 0 grados, porque los cambios de fase se dan a temperatura constante. Una vez que se terminó de derretir, ahí recién el agua líquida se va a calentar hasta los 20 grados. O sea que yo tengo 3 calores. Tengo un calor por cambio de temperatura al comienzo, un calor por cambio de fase, y luego otro calor por cambio de temperatura. Sobre los calores por cambio de temperatura. Si bien el hielo estaba en menos 40 y termina en 20, lo hizo en 3 etapas. En la primera etapa fue de menos 40 a 0. O sea, esto va de menos 40 a 0. Luego se derrite, que sería una fusión, y luego va de 0 a 20. ¿Me siguieron acá o se perdieron? Se entendió, se entendió. ¿Entendió? Bien, genial. Gracias, Pepe. Bien, entonces, ahora que ya sabemos cuáles son los 3 calores por los que pasó el hielo, vamos al agua. Pero el agua no tuvo que cambiar de fase, porque el agua estaba en 80 y pasó a 20. Es todo cambio de temperatura y no necesita cambiar de fase para estar ni en 80 grados ni en 20 grados. Siempre va a estar en estado líquido. Entonces ahora planteo estos calores, después planteo las ecuaciones. Así que vamos a hacer eso. Para el calor del hielo, yo voy a tener, primero dijimos, un calor por cambio de temperatura. Esto es hielo,
Lo aclaro todo, así no nos confundimos. Que iba de menos 40 a 0. Más cambio de fase. Calor por cambio de fase. Esto es fusión. El hielo se derrite. Más otra vez cambio de temperatura. Pero ahora es agua y va de 0 a 20. Bueno, y por último, el calor del agua, que es todo cambio de temperatura. Obviamente es agua y va de 80 a 20. La suma de todos estos 4 calores va a dar igual a 0. Profe, ¿por qué va de 80 a 20? Porque el ejercicio me dice que la temperatura inicial del agua es 80 y la final de todo el sistema es 20. Entonces el agua comenzó con 80 grados y terminó con 20. Gracias, profe, gracias. Bien, genial. Fíjate que el agua calienta al hielo, ¿no? O sea, el agua le va a dar calor al hielo porque tiene más temperatura. Según Entonces, tengo entendido, perdón que la interrumpa, según tengo entendido, todo calor va, o sea, va del calor al frío, no puede ir al revés. claro. O sea, el calor siempre se va a transmitir del sistema con mayor temperatura al que tenga menor temperatura. Sí. Porque lo que va a buscar es equilibrar, ¿no? Enfriar al caliente y calentar al frío. Por eso el agua se enfría, ¿sí? Va de Gracias, 80 a 20. ¿Verdad? Bueno, acá en esto es en lo que hay que tener más cuidado. Identificar bien si hay algún cambio de fase, que en este caso el hielo cambiaba de fase, e identificar bien a qué temperatura se da cada cambio de temperatura. Una vez que ya lo tenemos todo bien identificado, lo único que nos queda es armar las ecuaciones. Para el primer cambio de temperatura tengo calor específico del hielo por la masa del hielo por el cambio de temperatura. Esto es esto. Para la fusión es el calor latente de fusión por la masa del hielo. Esto es esto. Y el otro cambio de temperatura, hay que acordarse que acá ya se derritió el hielo, entonces uso el calor específico del agua por la masa del hielo, por el cambio de temperatura. Entonces esto. Y ahora el calor específico del agua por la masa del agua, que bueno, esto es lo que quiero averiguar, ¿no? Por el cambio de temperatura, todo eso es igual a 0. Y esto corresponde a esto. Esto siempre va a pasar, que nos va a quedar una ecuación muy larga. Vamos a tener que reemplazar todos los datos y despejar lo que el ejercicio nos pida. En este caso es la masa del agua, que no la teníamos. El resto lo tenemos todo. Calor específico del hielo, se los di hace un ratito, 0,5 calorías por cada gramo por cada grado Celsius. La masa del hielo son 200 gramos. Delta T sería la temperatura final, que es 0, menos la temperatura inicial, que es menos 40. Ojo acá con el signo, ¿sí? El 40 es negativo, así que yo lo tengo que poner negativo en la resta. Más el calor latente de fusión, 80 calorías por gramo, por la masa, 200 gramos, más calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius, por la masa, 200 gramos por el cambio de temperatura. En este caso fue de 0 a 20, o sea, 20 grados Celsius menos 0 grados Celsius. A todo esto le sumo el calor que era el calor del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius, por la masa del agua, que es lo que quiero encontrar, por el cambio de temperatura, que son 20 grados Celsius menos 80 grados Celsius. Todo esto es igual a 0. Bueno, y ahora lo que nos queda es hacer la cuenta, ¿no?
Yo voy a calcular todo esto junto. Da 24.000, puede ser, 24.000 calorías. Y después de este lado tengo esto de acá, que me daría menos 60 por 1. Da menos 60. Estas son calorías por gramo por la masa del agua. Y esto es igual a 0. Bueno, ¿qué hice acá? Lo primero que hice fue rellenar los datos, los calores específicos, calores latentes, las masas del hielo y del agua, y los cambios de temperatura, con cuidado, ¿sí? Y ahora hice las cuentas y voy a despejar la masa del agua. Así la masa del agua me va a quedar 24.000 calorías dividido 60 gramos, 60 calorías por gramo, me da 400 gramos. O sea que la masa del agua eran 400 gramos. Este es un típico ejercicio de parcial, en el que tenemos más de un material, se alcanza el equilibrio, tenemos que prestar atención con las transformaciones, planteamos los datos y calculamos. Profe, pero ese es un sistema adiabiático, habías dicho. ¿Cómo sería con un sistema no adiabiático? Si el sistema no es adiabático, uno que el ejercicio nos va a aclarar, ¿no? Y lo único que va a cambiar es que en lugar de igualar a 0, vamos a igualar al calor externo, acá. Ah, está bien. Planteamos todo y despejamos lo que necesitemos. Capaz que el ejercicio nos indica cuánto vale esto, o capaz que es lo que queremos averiguar. Bueno, ok. Pero no cambia mucho de lo que ya hicimos. Bueno, hagamos uno más, el 7. Ahí. Ejercicio 7. Una pequeña bolita de acero de 15 gramos viaja horizontalmente a 865 metros por segundo y pasa a través de una masa de agua de 13,5 kilos y emerge con una velocidad menor de 534 metros por segundo. Bueno, acá no sé si se entiende, pero lo que tenemos es un recipiente con agua, un recipiente con agua y una bolita de acero que atraviesa el recipiente y al salir pierde velocidad, evidentemente por la fricción, ¿no? Entonces yo tengo que de agua son 13,5 kilos. Luego de la bolita tengo una masa de 15 gramos, tengo la velocidad inicial, 865 metros por segundo, y la velocidad final, 534 metros por segundo. Bueno, ese es el ejercicio 7. De ahí lo que yo voy a decir es que toda la energía que perdí se transformó en calor. Y la energía que perdí es energía cinética, ¿no? O sea, la energía cinética final, al revés, la inicial, menos la final, va a ser igual al calor. ¿Por qué es al revés? Porque por un lado yo pierdo energía, pero del otro lado yo gano energía, ¿no? O sea, el calor que recibió el agua es positivo. El agua se calienta, no se enfría. Toda la energía que perdí, que me daría negativa, es energía que gané de parte del agua, ¿no? Bueno, entonces de acá lo único que tengo que hacer es plantear energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, menos energía cinética final, un medio de la masa, velocidad final al cuadrado, es igual al calor específico,
masa delta T. De ahí yo quiero averiguar delta T, así que puedo despejar. Delta T me va a quedar, por un lado, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. O sea, un medio de 15 gramos, que sería 0,015 kilogramos, por la velocidad inicial al cuadrado, 865 metros por segundo al cuadrado, menos, ahora lo mismo, pero con la velocidad final. 534 metros por segundo, y esto va al cuadrado. Y todo esto lo voy a dividir por esto de acá, que lo paso dividiendo, ¿no? O sea, el calor específico del agua, una caloría por gramo por grado Celsius, por la masa del agua, 13,5 kilogramos. Bueno, y acá tenemos un problema con las unidades. En los ejercicios estos del equivalente mecánico, de la energía térmica, no suelen ser ejercicios muy complejos. O sea, lo único que hay que hacer es ver cómo cambió la energía, igualarlo al calor. Pero se suelen confundir en las unidades, porque la energía mecánica nos va a quedar en joules, pero la energía térmica nos queda en calorías, ¿no? Pero bueno, es solamente pasar de calorías a joules. O sea, sabemos que una caloría es 4,19 joules. O sea, esto nos quedaría 4190 joules por kilogramo por grado Celsius. Joules por kilogramo por grado Celsius. O sea, pasé las calorías a joules, multiplicando por 4,19, y los gramos a kilos. Porque esto de acá me va a quedar en kilos también. Bueno, con eso ya estamos. Acá la parte difícil es, bueno, obviamente armar la ecuación y después pasar las unidades. Bueno, voy a hacer la cuenta. Profe, Sí. ¿por qué en el delta perdón, en la energía cinética inicial y final ponemos al revés? Porque si no te queda negativo. ¿Sí? O sea, vos lo tenés que ver desde el punto de vista del agua y no desde el punto de vista de la bolita. La bolita pierde energía, ¿no? O sea, el delta E quedaría negativo. Pero el agua gana energía, o sea, el calor me tiene que quedar positivo. O sea, acá yo lo que podría decir es que el cambio en la energía mecánica es igual al calor, pero con el signo cambiado. O sea, si yo pierdo energía mecánica, gano calor. Eso lo podrían ver así también. Bueno, hice la cuenta, me dio 0,061 grados Celsius. Que eso es, digamos, lo que se va a calentar el agua por la fricción que sufrió la bolita de acero, ¿no? Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, de mi parte no. Genial. Bueno, bien. A ver, el módulo, este es el módulo 8, es un módulo largo, o sea, tienen bastantes ejercicios para hacer. La clase del sábado es feriado, así que no vamos a tener clase. Recién nos vemos el miércoles que viene, que vamos a estar completando el módulo juntos. Así que aprovechen estos 7 días que tienen para completar el módulo 8, ¿sí? Fíjense si lo pueden completar, aprovechen el grupo de WhatsApp para consultar. Y yo les voy a estar pasando esta misma clase grabada por si quieren repasar algo. Igualmente, la clase que viene podemos hacer un breve resumen, teniendo en cuenta que esta clase fue virtual, ¿no? Pero bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco la paciencia y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene, así que tengan linda semana. Buen fin de.
Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Y que profe. Igual. se recupere. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao.